Hola kinesiócratas, bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Kinesiocracia, gobernados por el movimiento. Hoy es jueves 11 de julio de 2019. Yo soy Matías Osa, kinesiólogo, magíster en educación y docente en la asignatura de práctica basada en evidencia de la carrera de kinesiología en la Universidad Finisterre. Yo soy Nelson Adrian, kinesiólogo, doctor en terapia física musculoesquelética y docente del área musculoesquelética en la Universidad Finisterre. Hoy vamos a tener una conversación sobre la práctica basada en la evidencia. Esto va a ser el tópico central que vamos a tocar en toda esta segunda temporada del podcast. Antes de comenzar, sería bueno reconocer qué no es la práctica basada en la evidencia. Normalmente se piensa que la práctica basada en la evidencia tendría que ser leer un paper, ya sea nuevo y antiguo, y creer que esta conclusión la podemos aplicar de forma directa a nuestros pacientes y además que esto podría ser como una ley intocable. Consideremos que cuando salimos de la universidad, aproximadamente hay estudios que han mostrado que la información que se nos entrega está entre 5 a 10 años de atraso en cuanto a lo que se está hablando hoy en día a nivel científico, pero lo más relevante, creo yo, es que la información demora aproximadamente 17 años en aplicarse a todos los lineamientos y las pautas de tratamiento actuales. O sea, si hoy día, 2019, tenemos una información específica sobre el mejor tratamiento, por ejemplo, de artrosis de cadera, en 17 años más probablemente eso se empiece a ser muy común y todos estemos hablando el mismo idioma. Eso es demasiado tiempo. Si consideramos que 17 años van a salir miles de documentos nuevos que pueden refutar esa información o pueden tener información nueva. O que, claro, que va a aparecer algo que diga que ahora sí se acepta o sí sirve algo que habíamos desechado hace tiempo. Claro. Yo me acuerdo de la universidad tenía un profesor que siempre nos decía, algo que yo repito a mis alumnos ahora, que es que lamentablemente decidimos tener una carrera de salud, en el sentido de que todo el área de la ciencia, de la salud, necesitan estar actualizándose constantemente. Por lo tanto, el terminar la universidad o hacer incluso un diplomado o un posgrado no te asegura que tú estás al tope de, por así decirlo, como la cresta a la ola en cuanto a la información, sino que es trabajo de uno día a día estar actualizándose y saber qué es lo que se está hablando en el ámbito que nosotros nos vamos a desempeñar. Sí, leí el libro la otra vez que se llama La vida media del conocimiento. Y decía algo así, que como el conocimiento tiene una vida media, o sea que la mitad del conocimiento queda obsoleto en más o menos 5 o 6 años. Y lo que es que no podemos saber cuál es la mitad que queda obsoleta. O sea, si pudiéramos saber eso Claro, de antemano, estaríamos mejor preparados. así es. Además que muchísima información que a uno le enseñan en la universidad o uno mira las bibliotecas, las bibliografías, tienden a ser libros que, por ejemplo, pueden ser de, no sé, hace 20 años. Y un libro que está publicado hoy día 2019 probablemente tiene bibliografía de hace 2 3 años atrás. Entonces un libro que se publica ya está con Ya está, información claro, atrasada. ya puede que tenga un cuarto de ese contenido ya obsoleto. Claro. Entonces, práctica basada en la evidencia es como una actitud, digamos. No es solamente haberte leído un paper y creer que con eso está actualizado o hacer una revisión sistemática y de ahí pensar que uno está actualizado. Si vemos la definición más actual de lo que es la práctica basada en la evidencia, habla de la integración de la mejor evidencia disponible con un uso juicioso, consciente y explícito de esa información proveniente de investigaciones que se combina con la experiencia clínica y además considera los valores del paciente. Y ahí el término evidencia o la palabra evidencia la podemos ver como un mal amigo de evidence. Un mal amigo es una palabra que pareciera ser la traducción, pero en realidad se refiere a otra cosa. Porque en español evidencia quiere decir certeza en algo de lo que no se puede dudar. Y la traducción más adecuada del término evidence sería prueba. Y el modelo que escribimos recién tiene tres elementos. Un elemento es la evidencia o los resultados de las investigaciones. El otro es la experiencia del profesional. Y por último están las preferencias, los valores del paciente. Cabe considerar que estos 3 elementos no son igualmente importantes. Normalmente se piensa que este modelo de estos 3 elementos de la práctica basada en la evidencia sería como un piso de 3 patas, pero eso hace tiempo se sabe que es una muy mala representación y lo mejor sería ver este modelo como un embudo en donde sería el primer nivel la mejor información o audiencia disponible, el segundo nivel contrastarlo con la experiencia que tiene el tratante o nosotros mismos, y el tercer nivel tendría que ser las opciones que nosotros le vamos a presentar al paciente para la toma de decisiones, que sea de manera informada y de manera responsable lo que nosotros le estamos diciendo al paciente. Por lo tanto, este modelo
del colador o del embudo, como que propone, por ejemplo, Eric Meira, sería quizás el más razonable cuando nosotros hablamos de la práctica basada en la evidencia. Esto es importante para no convertirse en un evidenciólogo, o sea, solamente rezarle a lo que dice la evidencia y no considerar el análisis que hay que hacer de esto, no considerar a nuestro paciente o solamente fijarnos, por ejemplo, en la experiencia que nosotros tenemos. ¿Ya? También hay estudios que han mostrado que la experiencia o la expertise no te hace ser mejor en la práctica que tú realizas, porque, por ejemplo, si yo llevo 15 años, 20 años haciendo lo mismo, voy a estar sesgado por mi propio resultado y por el entorno en el cual yo me estoy moviendo. Así que vale considerar entonces que estos tres elementos van a tener diferente importancia cuando tomamos decisiones. Otro punto relevante a considerar que tiene que ver con esto, cuando hablamos de cuál es la mejor evidencia, tiene que ver con la validez interna y la validez externa que tienen los documentos científicos. Probablemente más adelante en otro podcast vamos a conversar más de esto, pero un ejemplo rápido es que si yo leo un documento que tiene una población y un abordaje que es muy distinto a lo que nosotros tenemos presente, por muy buena que sea esa conclusión y por muy interesante, si estamos en ya sea con entorno distinto, con pacientes distintos, entonces totalmente inaplicable. Por lo tanto, no tendría validez externa y eso no nos serviría para lo que nosotros queremos realizar con esta práctica basada en Entonces, evidencia. no nos sirve llegar y leer un artículo y decir, oh, esta técnica es súper buena o este protocolo es súper útil si uno de partida no se maneja en eso y la experiencia no lo acompaña. Eh, Aunque la evidencia sea muy fuerte, entonces, si no va acompañada de la experiencia y de un conocimiento previo, de un manejo, eh, tampoco estamos siguiendo el modelo de la práctica basada en la evidencia. Claro, eso pasa muchas veces que, no sé, por ejemplo, en las pautas de tratamiento de la mejor evidencia para el dolor lumbar, está recomendada la terapia manipulativa de alta velocidad. Entonces uno dice, ok, qué bueno, la voy a utilizar, pero ¿qué pasa si yo no tengo la formación específica para poder hacerlo? Esos van a ser información y datos que yo no los voy a poder aterrizar, por así Claro. decirlo, hacer la bajada de información. Ahora veamos cuál ha sido la evolución que hemos tenido para llegar a lo que conocemos hoy como práctica basada en la evidencia. Y partimos siempre con la práctica basada en la eminencia. Eso es como de la escuela antigua, ya que en el fondo es lo que decían los maestros. Pero se sigue Sí, pues aplicando de todas maneras. seguimos víctimas de la práctica basada en eminencia. Y esta eminencia, estos maestros, basaban toda su enseñanza en su propia experiencia y lo que habían aprendido a su vez de sus propios maestros. Y eso nos va entregando una serie de creencias que están plagadas de sesgos y algo que, claro, que todavía vivimos mucho, porque algunos seguimos haciendo lo que nos enseñaron los profes, que en algunos casos puede mantener cierta validez, pero cuando ese es el único argumento que tenemos cuando tenemos que defender nuestra profesión, estamos como mostrando la hilacha en lo que es lo que debería ser la kinesiología basada en evidencia. Claro, muchas veces también se hace que uno justifica lo que está haciendo porque me resulta, o el porque sí, porque yo lo hago así. Y eso también es caer en como medicina basada en la eminencia, en donde nuestra propia práctica clínica puede que sea súper positiva para nuestros pacientes, pero resulta que no tengo de dónde explicar o poder fundamentar lo que estoy haciendo. Y eso es un grave error. Y antiguamente eso era súper común, en donde como la práctica diaria clínica te daba como el apoyo para poder decir lo que yo estoy haciendo está bien, pero no, nosotros no hacíamos una evaluación macro de lo que estaba pasando realmente. Y eso también da pie después a que vayan apareciendo los famosos gurús, en donde tienen la verdad absoluta y no importa lo que se diga, esta es la verdad la que yo Sí, digo. pues, y esa es la práctica basada ya como en la experiencia, Ujú. en convertirse en su propia eminencia. Claro, Y, y ahí es uno de los peores enemigos dentro de este modelo de práctica, es el a mí me funciona, o a mí siempre me ha funcionado, yo siempre lo he hecho así. claro, algunos le llaman Claro, el a mí me funcionismo. Claro, de eso se dio cuenta David Sackett, un médico internista, que cachó que la mayoría de las decisiones en clínica se toman a partir de la experiencia, así como de lo que se había hecho siempre o de que anteriormente había aparentemente resultado, pero no a partir de una información más objetiva o más sistemática. Y él propuso que las decisiones en salud ujú, fueran basadas en estudios epidemiológicos.
o sea, fundamentalmente en ensayos clínicos con control aleatorizado. Y él fue el que creó el primer departamento de epidemiología clínica y de bioestadística en la Universidad de McMaster en Canadá y el Centro para la Medicina Basada en Evidencia en Oxford. Y fue el presidente fundador de la Cochrane Foundation, la que ahora es como el estándar para lo que son las revisiones sistemáticas. Entonces él, como padre de la epidemiología clínica, contribuyó en este desarrollo, en entregarnos metodologías para la investigación clínica que ayudan a disminuir el efecto de los sesgos que tiene la investigación o la búsqueda de información y nos aportó una forma de diseñar, conducir y finalmente reportar los resultados de ensayos clínicos. Bueno, ¿por qué es importante entonces la práctica basada en la evidencia? La práctica basada, tenemos que nosotros pensar en la práctica basada en creencias y de dónde van a venir estas creencias. Entonces tenemos que considerar que tenemos sesgos, ¿verdad? Y estos sesgos nos van a hacer tomar algún tipo de decisión que va a ser una buena decisión o una mala decisión. ¿Cómo definimos un sesgo? Lo definimos como un error sistemático en el análisis, en la interpretación o el reporte de la información que se van a alejar de la verdad, ¿ya? Entonces estos sesgos a nosotros nos van a llevar a una toma de decisiones que va a estar siempre como muy pauteada. Por ejemplo, si yo tengo una formación muy fuerte en el área de terapia manual, y eso es lo que siempre me ha resultado, lo que yo fui entrenado para eso, probablemente siempre yo voy a encontrar que la solución va a ir por ese lado y no voy a considerar las otras vías o las otras explicaciones posibles a un fenómeno. De cómo, por ejemplo, en este caso, cómo podemos nosotros mejorar la condición de una persona. Claro. ¿Ya? Hablaste también de la vía media del conocimiento, ¿cierto? Que habíamos dicho que era bien importante porque, como ya vimos, se demora 17 años en ingresar la información, pero también en muy poco tiempo la información va cambiando. O sea, lo hemos visto nosotros en la kinesiología, por ejemplo, en donde hace unos 15 años atrás apareció mucha información interesante de agentes físicos que la revivió. Ahora estamos viviendo un momento en donde como que los agentes físicos no sirven para nada, pero va saliendo información nueva que va mostrando que sí sirve para algunas cosas y para otras no. Y también van saliendo máquinas nuevas. Entonces, a la larga siempre hay que estar practicando la lectura, la búsqueda de evidencia. Y también tiene que ver con la actualización. O sea, por ejemplo, si nosotros vemos desde el 70, de la década del 70, la cantidad de estudios que se publican crece de forma exponencial. Y en la actualidad la cantidad es tan enorme que ya se habla de una infoxicación. O sea que hay tanta cantidad de información en tantos medios que van a ser como oficiales, como medios que no son oficiales. Por ejemplo, tenemos información que se propaga en redes sociales, información en journal científico, informaciones en blogs. Entonces, la cantidad de información que tenemos acceso hoy en día es tremenda. Hace 15, 20 años atrás, uno tenía que ir a una biblioteca y pedir una revista que ya tenía como un año y se demoraba en llegar además la copia de lo que uno quería. En cambio ahora no, o sea, te metes a internet y está todo ahí. Sí. El paper que se publicó hoy día en la mañana, ya tú puedes leer por lo menos el abstract. Veamos entonces, Matías, cómo se hace esta práctica basada en la evidencia. Nosotros vamos a utilizar el sistema que utiliza la Universidad de Oxford, ¿cierto? El Centro de Estudio basado de la Medicina basada en la evidencia, en donde tiene 5 pasos. Vamos viendo entonces cuáles son. Sí, ya. El primer paso de los 5 es hacerse una pregunta, formular bien una pregunta. Para esto proponen un formato en que la pregunta contenga por lo menos 4 elementos: la población o paciente o patología, la intervención de interés, una comparación o control y cuál es el outcome esperado, o sea, cómo vamos a ver los resultados de esa intervención. La idea es que esta pregunta se pueda responder, ya, o sea, que cada uno de estos elementos tenga sentido. Y la pregunta la podemos hacer sobre la prevalencia de una condición, sobre la utilidad de una prueba diagnóstica, como ya habíamos conversado, sobre el tratamiento, sobre el pronóstico, sobre screening, etc. Sobre cualquier intervención tenemos que hacer bien esta primera pregunta. Ese es el primer paso. Y a veces tenemos que, podemos decir, sacrificar un poco los resultados o la exactitud de los resultados, o ceder o transigir un poco en alguno de los puntos para poder encontrar información, porque a veces la pregunta que estamos buscando es algo demasiado específico y vamos a tener que relajar alguno de los términos para poder tener algún resultado después en la búsqueda. ¿Ya? Puede que el tipo de paciente en los que encontremos información no sea exactamente el que estamos buscando,
la intervención no sea exactamente la misma o la comparación no sea la mejor que necesitamos nosotros para obtener el resultado, o el outcome no sea exactamente el mismo, pero puede ser algo similar. Entonces, esa pregunta tenemos que hacerla lo más precisa, lo más cercano posible a lo que necesitamos, pero a veces vamos a tener que hacer algunos ajustes en algunos de los términos para poder encontrar más información. Por eso vale la pena conocer cuáles son estos famosos términos match que nos van a poder guiar rápidamente para buscar una respuesta, una búsqueda, pero también sería bueno empezar de lo más general para después irse a lo más particular. Entonces, por eso es que siempre, si nosotros consideramos la pirámide de la evidencia, deberíamos partir por lo más macro, que va a ser el resumen de la información o análisis que se hace de muchísimas publicaciones que están, y esto se da en forma de las famosas revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Entonces habría que partir de ahí hacia abajo buscando la información, como, digamos, como una buena forma de poder ordenarse, que es lo que queremos ver, que es lo que queremos buscar. Sí, y ahí está el segundo paso, que es buscar la mejor evidencia disponible. ¿Ya? Ir a las bases de datos, usar los filtros que tienen. Hay algunas bases de datos, algunos buscadores que permiten ingresar los elementos de la pregunta ahí mismo, ¿ya? Para facilitar la búsqueda. Y aprender a usar bien esas bases de datos, porque aunque aprender a usarlas toma tiempo, hay una curva de aprendizaje ahí que puede tener una pendiente muy baja, pero ese tiempo invertido en aprender el uso de la base de datos es un tiempo que nos vamos a ahorrar después al tratar de usarla. O sea, las búsquedas van a ser mucho más eficientes cuando podamos usar bien las herramientas que nos dan las bases de datos, porque buscar en una base de datos como PubMed, por ejemplo, no es lo mismo que buscar en Google. No tiene la misma como inteligencia artificial el buscador para poder poner los términos como uno los pone en Google, como uno está acostumbrado. Claro, en este caso PubMed es un metabuscador, entonces es un buscador de buscadores que de repente te da información con las palabras que tú estás buscando, pero te da o te entrega resultados de información que no es muy atingente, y por eso es que la recomendación es siempre buscar en las páginas especializadas, en este caso como Cochrane, que ya la hayas nombrado, ¿cierto? Como Trip Database o como Pedro Database, que son páginas específicas, por ejemplo, la Pedro de De terapia aplicado a física. lo que es, claro, la terapia física, la kinesiología, en donde ahí deberíamos partir buscando la información, y quizás la última alternativa sería meterse a Google, porque también se puede buscar información sabiendo hacer una buena pregunta Sí, clínica. no, bueno, y Google cuando hasta detecta un poco el lenguaje y cacha que uno está haciendo una pregunta más clínica y entrega resultados filtrados desde PubMed o otras bases de datos de salud. De ahí, una vez que hicimos la búsqueda, el tercer paso es una evaluación crítica de la información para verificar su validez, su relevancia clínica y finalmente la aplicabilidad. ¿Ya? Aquí tratamos de evaluar críticamente la información, tratando de evitar los sesgos personales, ¿ya? Porque en el fondo, cuando uno hace esta pregunta, uno igual ya está pensando en la respuesta. Cuando yo me pregunto si es que esta intervención sirve a este tipo de pacientes, yo voy esperando encontrar un resultado o una respuesta afirmativa que me diga que sí, estoy haciendo lo que sirve, o una respuesta negativa porque yo quiero demostrar que lo que estoy buscando no sirve. Entonces sacamos un poco de eso. Esta es una pregunta que no va acompañada de una hipótesis, no va acompañada de una respuesta, sino que es una pregunta que genuinamente queremos hacer y encontrar una respuesta válida. Y dentro de la validez que podemos encontrar en los resultados, el Centro para la Medicina Basada en Evidencia, el de Oxford, propone estos niveles de evidencia que se relacionan con el control de sesgo para los distintos tipos de estudios. Entonces, los niveles más altos en realidad son los que tienen un menor nivel de sesgo o una menor probabilidad de sesgo dentro del estudio. Y aunque es una generalización que ciertos tipos de estudios van controlando distintos sesgos, igual la metodología de cada estudio individual va a variar su calidad y va a introducir sesgos finalmente
en sus resultados. Claro, o sea, todo estudio va a estar con algún tipo de sesgo. Sí, lo importante es que en la metodología se traten de minimizar al máximo. Eso sería como lo relevante a considerar. Claro, tú mencionaste Pedro. Pedro tiene un puntaje, tiene una escala que considera varios puntos que en el fondo cada punto es control sobre algún tipo de sesgo. Ya, cuando hablemos ya más sobre cada tipo de estudio en otro episodio, vamos a ir viendo qué tipo de sesgo pueden tener o cómo se pueden controlar esos elementos. ¿Ya? En general, como decía, las revisiones sistemáticas nos dan el mejor nivel de evidencia y lo último serían como las opiniones de expertos o lo que son el razonamiento basado en un mecanismo que no tenga datos clínicos sistemáticos, lo que dice el experto en fisiología sobre lo que podría ocurrir con una intervención, pero que no está acompañado de datos clínicos, esos son los niveles más bajos. Y entre ambos están de mejor a peor, después de la revisión sistemática, el ensayo clínico aleatorizado con control, después el estudio de cohorte, el estudio caso-control, las series de casos, y así va bajando el control que se puede tener sobre el sesgo y por lo tanto la validez de la información que podemos sacar de cada uno de esos. Claro, y este es un punto muy, muy relevante porque lo que hablábamos anteriormente de la práctica basada en la eminencia clasificaría como el nivel más bajo, y si es que, de información Sí, en esta pirámide de la evidencia. Y además no solo eso, sino que hay que considerar que hoy en día que estamos bombardeados por montones de tratamientos novedosos, nuevos, con sistemas, con conceptos y bla, 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 que se venden en todos lados, hay que considerar que muchas veces esos cursos de formación o estos nuevos tratamientos no vienen acompañados ni siquiera de un estudio con opinión, de nada. Entonces, por eso es que hay que ser súper criterioso, no solamente para elegir los tratamientos del punto de vista de lo que le voy a aplicar claro. al paciente, sino que también de lo que se está haciendo hoy en día dentro de nuestra área. Claro, entonces cuando nos enfrentemos a este nivel más bajo de evidencia, que era como la opinión de expertos, tendríamos que exigirle cuál es su nivel de evidencia sobre eso. O sea, dónde está la revisión sistemática que soporta su opinión o cuál es el ensayo clínico en el que se basó para dar esa información. De ahí, el cuarto paso de los 5 que habíamos mencionado es individualizar, llevar a la práctica considerando la experiencia propia y las necesidades del paciente. ¿Ya? O sea, aterrizar, digamos, en la práctica clínica, incorporar en la toma de decisiones en el diagnóstico, tratamiento, pronóstico del paciente, la nueva información en el caso o los casos en los que hayan motivado nuestra pregunta original. Claro, y este punto está bien conectado con el punto anterior, porque acá es donde nosotros consideramos entonces tanto la validez interna como la validez externa. Entonces la validez interna, por ejemplo, la podemos analizar con esta escala que tú hablabas de Pedro, ¿cierto? En donde, de una forma ¿Claro? resumida, la validez interna habla de cómo fue realizado el estudio. Entonces, si cumple con los estándares mínimos, va a tener un puntaje más o menos alto. Y después de eso, si ya estamos seguros de que este documento está bien escrito, bien hecho, con poco sesgo, buena metodología, etcétera, vemos la validez externa, que era lo que yo comentaba al principio de este episodio, en donde si la población que yo estoy tratando tiene características similares, ¿verdad?, a la que estábamos viendo en este estudio. Entonces, por eso es que es súper relevante individualizar, ¿verdad?, y ver si la necesidad y las expectativas del paciente van a estar con este tratamiento que yo le estoy ofreciendo. O sea, sería casi como hacerle como una, ¿cómo se llama? Una toma de decisión informada para la persona. Claro, como un consentimiento informado con mucha información. Claro, sería un consentimiento informado. Bueno, y de ahí el quinto paso que propone este centro es evaluar el propio rendimiento. O sea, ver los resultados, ver el propio desempeño y preguntarse si es que antes de haber seguido todos estos pasos se tomarían las mismas decisiones. Y bueno, evaluar evidentemente si es que el outcome se logró con las intervenciones y por qué se logró, y si no se logró, por qué no se logró. Entonces, estos 5 pasos, el quinto paso ya tiene que ver con la práctica en sí. Ya, los primeros pasos nos hablan de la evidencia y después lo estamos llevando a la práctica. Entonces, cada paso es simple por sí mismo. ¿Ya? Hacer una pregunta no es tan difícil. Meterse en una base de datos a buscar la información tampoco puede ser tan difícil, pero
la secuencia que hay que seguir es lo que puede ser difícil. Los que han logrado el primer paso y hacer bien la pregunta, a veces se caen en el segundo y no buscan bien en la base de datos y de ahí se desarma todo para adelante. Y si lo seguimos así, van a ser pocos los que llegan al quinto paso, que son los que tienen que ver con la reflexión y la autoevaluación. ¿Ya? Tendemos a pensar que cualquier resultado obtenido va a ser resultado de nuestras intervenciones y se necesita un poco más de autocrítica y de autorreflexión para poder mejorar en la profesión. Claro, el hecho entonces de hacer una práctica basada en la evidencia pensando que meterse a internet y buscar en Google o buscar incluso en un buscador, digamos, de evidencia científica, tú no estás aplicando la práctica basada en la evidencia, estás solamente buscando información. Buscando Y información, después claro. si yo solamente me quedo con lo que leí y me quedo con la conclusión y la quiero aplicar directamente en mi paciente, tampoco estoy haciendo práctica basada en la evidencia. Entonces, hay un gran trabajo que hay que hacer ahí, porque muchas veces uno se da cuenta que los profesionales de la salud ni siquiera saben cómo se hace una pregunta clínica, menos saben buscar y cuáles son los buscadores. Entonces de ahí ya falló totalmente este proceso. Pasó el modelo, no sirvió en ese caso. Claro, ni siquiera fue aplicado No. con los pasos a seguir. Uh-huh. Entonces ahí cuando insisto en que la práctica de hacer la evidencia no es solamente agarrar un paper que vaya a confirmar lo que nosotros creemos, que esté seco confirmación, y empezar a aplicarlo de forma desmesurada. O sea, tienes todos estos pasos que hay que ir respetando, y si tú te fijas, cada uno de los pasos es más largo que el otro. O sea, por ejemplo, el cuarto paso de llevarlo a la práctica puede tomar harto tiempo para ver los resultados de nuestros pacientes. Y por último, la reflexión que hacemos del último paso, la autoevaluación puede tomar meses e incluso años para ver si lo que estamos haciendo es correcto o no. Entonces, no es llegar y leer un documento y decir, ya, listo, esto es. Claro, lo que muchos pueden confundir con práctica basada en la evidencia y también desde la mejor intención es buscar información que confirme que lo que se hace sirve. ¿Ya? Y ahí somos de nuevo víctimas de este sesgo de confirmación, que encontramos información que nos confirma lo que estamos haciendo, que nos dice que lo que estamos haciendo está bien, y cuando encontramos información contradictoria, como que la dejamos de lado, la racionalizamos, encontramos que esos estudios están mal hechos, o de alguna manera podemos tratar de no hacer caso de la información que está como contradiciendo lo que nosotros pensamos. Y eso tampoco es la práctica basada en evidencia. No, para nada. Por eso que también hay que ver cuál es el peso que tiene la evidencia y cuánto es la cantidad de evidencia que apoya una cierta decisión. Por ejemplo, hoy en día se sabe que el mejor tratamiento para la artrosis de extremidad inferior es por lejos el ejercicio de resistencia. Sí. Y a mí me dio risa que hace una semana, un mes atrás, no me acuerdo muy bien, salió un artículo que decía como es necesario que sigamos haciendo estudios para ver el efecto del ejercicio si ya se sabe que es la mejor forma de ir a tratar este cuadro. Entonces, en ese caso, claro, yo podría quizás decir de forma directa, voy a aplicar esto en mis pacientes, pero de todas maneras hay que hacer este viaje a través de los elementos que tienen esta práctica basada en la evidencia. Como se puede ver entonces, la práctica basada en evidencia o la práctica informada por evidencia, como dicen algunos actualmente, es mucho más que leer los resultados de un ensayo clínico y aplicar la intervención a un paciente esperando que tengamos los mismos resultados que se reportaron en el estudio. Requiere un poco más de reflexión, un poco más de trabajo y de autocrítica seguir este modelo de práctica basada en evidencia. Y bueno, ahí lo tienen, una introducción a lo que va a ser esta segunda temporada del podcast. Esperamos que, aunque sea pequeño, sea un aporte al crecimiento de nuestra profesión. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y Twitter somos @kinesiocracia. También tenemos una fanpage en Facebook que es Kinesiocracia Podcast. Nuestro nuevo logo es creación de Josefina Ávila. Ella está en Instagram @amisty3000. Un saludo para ella. Nuestro correo es kinesiocraciapodcast@gmail.com, donde estamos atentos a sus comentarios, preguntas y sugerencias para esta temporada. Muchas gracias a toda la gente que se ha comunicado con nosotros por redes sociales. Nos han dado algunos temas, algunas ideas de cosas que podemos conversar, así que bienvenidos sean todos estos aportes que nos pueden dar. Hasta la próxima, que estén bien. Hasta la próxima.